La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen, de Cádiz, y me he hecho de La Cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar y él me recomendó La Cafetera. Y desde entonces, pues la verdad que me enganché y os escucho cada día. Y me hago de La Cafetera por eso, porque quiero aportar mi granito de arena al cambio. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Junqueras Vies Oriol. Se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. Señora Presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr. Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución. Days into the attack on Tripoli by General Haftar's forces, there has already been too much death and destruction. Libya is on the verge of descending into a civil war, which could lead to the permanent division of the country. The damage already done will take years to mend, and that's only if the war is ended now. Bueno, no es una guerra la que queremos en Venezuela. Queremos paz. Ojalá desde el ALBA logren también transmitirle al gobierno de Estados Unidos que queremos diálogo, que queremos diplomacia, que queremos entendimiento incluso con ellos, con todas las diferencias. A que cese la amenaza militar, a que cese la soberbia, a que cese el bloqueo contra el pueblo de Venezuela y contra el pueblo de Cuba y contra otros pueblos en el mundo. The government will therefore include in the withdrawal agreement bill, at introduction, a requirement to vote on whether to hold a second referendum. And this must take place before the withdrawal agreement can be ratified. And if the House of Commons were to vote for a referendum, it would be requiring the government to make provisions for such a referendum, including legislation if it wanted to ratify the withdrawal agreement. Porque China es muy potente e intenta hacer acuerdos poco a poco con los diferentes países. Tenemos que trabajar Europa unida para presentar un frente común a esta China. En esta guerra a China. Borrell. Bueno, pero sin hacer un frente común frente a China. Perdón. Pero sin hacer seguidismo de Estados Unidos. Yo creo que es muy criticable la actitud que está tomando la administración Trump, que está protagonizando, por así decirlo, una desglobalización tecnológica. Women, especially poor women, are under attack. Safe, legal abortion is under attack. Now more than ever, San Francisco and all of California must be a beacon of hope and strength for the rest of this country. Buenos días, cafetera. Ayer un diputado español juró su cargo y lo hizo por la democracia, por los derechos sociales y por el planeta. Juan López de Uralde.
Resulta que a otros compañeros suyos, a otros diputados que juraban por Dios y por España, les pareció gracioso y rieron. Y nos da la impresión de que no se trató de un excelso sentido del humor, sino de un analfabetismo crónico que se ha instalado en el Congreso de los Diputados. Porque, partiendo del cambio climático que ya ha observado la ciencia, los escenarios de futuro indican que las olas de calor se van a repetir cada verano, que van a superar los récords de temperatura hasta ahora registrados. Según los datos que aporta la ciencia, la gota fría traerá graves lluvias torrenciales a este país, inundaciones en pueblos y ciudades del Mediterráneo y huracanes que no se habían visto en esta zona del planeta y que van a visitar nuestro país, la península. A esto se suma la subida del nivel del mar y el cambio en la dinámica de los incendios. Los científicos del CSIC insisten en que ya existen evidencias palpables de que hay desertización, no solo en base a modelos científicos, sino que ya se está viendo en el campo, en los cultivos, en los bosques españoles. Se espera además una reducción progresiva de precipitaciones que se va a sumar a una mayor evapotranspiración, hasta llegar a fenómenos extremos como largas olas de calor. Y junto a ese descenso de las precipitaciones se van a producir otros fenómenos extremos como las lluvias torrenciales. También se han detectado efectos en la biodiversidad en España a través del aumento de la aparición de especies invasoras. Y los expertos alertan de que las consecuencias de todo esto, además, también se van a dar en la salud. Alertan sobre el aumento de la mortalidad vinculada a las olas de calor, a una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, al agravamiento también de enfermedades circulatorias y respiratorias debido principalmente a los extremos térmicos, a las olas de calor y los picos de frío, y al aumento del riesgo de enfermedades tropicales transmitidas, entre otros, por los insectos, por los mosquitos. Así que los augurios son tenebrosos para el planeta y concretamente también para España. Pero ayer, cuando un diputado español juró su cargo de diputado y lo hizo por la democracia, por los derechos sociales y por el planeta, a algunos que juraban por Dios y por España, por la España desértica, suponemos, les pareció gracioso y rieron. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had... Por Dios, por España, por los toros y por la España desértica. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar precisamente los cambios tan formidables que está viviendo esta sociedad, que intentamos adelantarnos, aunque sea unos metros, a esta convulsa realidad que nos rodea por todas partes y también a las resistencias que eso supone para algunas personas que se niegan a comprender la naturaleza de los retos tan importantes que tenemos por delante. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa hoy con el hashtag #LaCafeteraParlamentos. #LaCafeteraParlamentos. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter ya a partir de este momento. Y como están haciendo ya quienes se incorporan a esta hora al programa, Ainhoa Goñi, que además va a venir aquí al estudio ahora en unos minutos para hablar de ciencia. Y no te rías, María.es, María Navarro, buenos días. Que me hace gracia el GIF que ha puesto con el hashtag Ainhoa Goñi. #LaCafeteraParlamentos, y envía a Ainhoa Goñi un GIF de un El libro de la selva. Del libro de la selva. Porque le he dicho que vamos a hablar de bonobos. Bonobos, entonces ahí hay una canción de eso que ha afinado sobre los bonobos. Sí. Hay también muchas, no vamos a entrar en otros territorios a estas horas. Ya ahora cuando llegue Ainhoa Goñi podemos entrar. Ya calentamos motores. Te voy a contar una cosa que te va a impresionar y que nos va en la que va a profundizar Ainhoa Goñi. Los bonobos ayudan a sus hijos a encontrar hembras porque quieren ser abuelas. ¿Has visto? Así que tienes a las abuelas bonobos haciendo de casamenteras. Muy entre bien. bonobos. Y hay otra información que nos ha llamado mucho la atención y le hemos pedido a Ainhoa Goñi, oye, ¿esto qué base científica tiene esto? El agua llegó a la Tierra cuando era seca y llegó con la formación de la Luna. Y los científicos, en un estudio que se ha publicado, creen que la Tierra fue golpeada por un cuerpo del tamaño de Marte
que nos trajo agua. Y entonces, como, bueno, el titular nos ha parecido muy llamativo y tampoco sabíamos exactamente la profundidad del titular o si era una interpretación simplemente de los reporteros, le hemos dicho, oye, Ainhoa, ¿esto de qué va exactamente? Y nos ha dicho, pues me voy para el estudio que lo vamos a comentar. Y así ya llevo... Y hace fact-check. Hago fact-check de científico y me llevo los croissants y ponéis vosotros el café. Es Bueno, como pues, nuestro peaje. Es el peaje para entrar en el estudio a traer croissants. El estudio de la cafetera, donde uno sabe cómo entra, no sabe cómo sale. Si María coge el picaporte... O si puede salir. O si puede salir. Bueno, Almohadilla, la cafetera Parlamentos. ¿Con qué imagen os quedáis vosotros de la sesión parlamentaria de ayer? Participad en el programa comentando con el hashtag Almohadilla, la cafetera Parlamentos, porque la sesión de ayer nos dejó imágenes absolutamente simbólicas, muy icónicas. Hemos visto una fotografía de Dani Gago, el fotógrafo que normalmente sigue a Podemos y que publicó una foto en la que se ve a Oriol Junqueras descendiendo de su escaño, detrás a Santiago Abascal mirando con cara de mal humor y al presidente Pedro Sánchez mirando, haciéndose el despistado. Un auténtico fotón. Y no es el único fotón que hemos visto, porque es verdad que ha habido otras imágenes que nos ha dejado. Si queréis ahora las comentamos, algunas están en las portadas de los periódicos hoy y son muy interesantes y nos permiten también echar un vistazo a la actualidad de España. Pero antes de poner el foco allí en esa península, también, como este es un programa que está enfocado, dirigido a numerosos oyentes que escuchan el programa de todo el planeta, nos vais a permitir un pequeño repaso a algunas de las noticias internacionales que, digamos, mayor preocupación desatan y también mayor impacto tienen sobre el curso de nuestros días de la historia. Rubén, muy buenos días. Elena Noruega, se van incorporando Tomás Cherja, Ailas Broker, SCT, Xavi Gracia, Ángel Trianero, Edi Muscus, Marina Abrán, un montón de gente que se incorpora a esta hora. Profe Enmascarado dice, así lo unimos todos, buenos días, y nos envía una foto del Parlamento británico, pero en el que están sentados un montón de chimpancés, un montón de monos así sentados en el Parlamento. La verdad es que la imagen es muy buena. No sé, profe Enmascarado, de dónde sale esto, pero explícanos, porque la imagen es muy interesante. La voy a retuitear. También VJ, Berca Unidas, también Nomen, Carmen Fernández, buenos días Carmen, buenos días cafeteros, Graznando, buenos días indignados, un montón de gente que, como digo, se incorpora a esta hora en el hashtag y a quienes pedimos que nos aporten la imagen que ellos consideran, que nos digan cuál fue la imagen que retrata y que resume bien la jornada que vivimos ayer, la 13ª constitución de la legislatura, 13ª, en la que en la sesión parlamentaria se constituía el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso de los Diputados. Así que de eso vamos a hablar hoy en La Cafetera, porque estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Pero en primer lugar, como decíamos, dejadnos que echemos un vistazo al planeta, que echemos un vistazo, porque ya sabéis, aquí os contamos, las portadas de los periódicos hoy están todas dedicadas básicamente a la sesión del Congreso de los Diputados de ayer, a la legislatura que dio comienzo. El Congreso abre la legislatura mostrando una fuerte división. Aquí se acaban de celebrar elecciones y además el próximo domingo tenemos elecciones municipales, autonómicas y también europeas. Así que todavía lo electoral en España centraliza la información en las portadas de los periódicos, pero están ocurriendo cosas importantes en el mundo. Polos de tensión desde Estados Unidos que observan Latinoamérica con una extraordinaria desconfianza y con el objetivo puesto tanto en Venezuela como en Cuba, que ve la situación como lentamente se va volviendo más agónica, más complicada para los cubanos. Ayer vimos una reunión en la que participaron precisamente, vimos al canciller venezolano Arreaza junto a las autoridades cubanas. Defendió el diálogo como una solución para las diferencias y decía el ministro de Exteriores venezolano que ellos buscan la paz y el fin del bloqueo de Estados Unidos y que están dispuestos a conversar. Pero no es una guerra la que queremos en Venezuela. Queremos paz. Ojalá desde el ALBA logren también transmitirle al gobierno de Estados Unidos que queremos diálogo,
que queremos diplomacia, que queremos entendimiento incluso con ellos, con todas las diferencias. A que cese la amenaza militar, a que cese la soberbia, a que cese el bloqueo contra el pueblo de Venezuela y contra el pueblo de Cuba y contra otros pueblos en el mundo. Ojalá que llegue nuestra voz en alto, nuestra voz digna de los pueblos, porque el ALBA representa a sus pueblos, no representa ninguna corporación. Es llamativo porque abandona la retórica del enfrentamiento después de que se haya anunciado que se adelantan las elecciones a la Asamblea en Venezuela, y también vemos cómo tiende la mano a Estados Unidos, abandona esa retórica. Fue ayer en el 18º Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. El Tratado de Comercio de los Pueblos se desarrollaba hoy en esa capital. Fue en la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que tendía de esa manera la mano a los Estados Unidos, llamaba a resolver las diferencias por la vía de la diplomacia, a que cese la amenaza militar y el bloqueo contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, y pedía un encuentro para levantar las alertas de los pueblos y los gobiernos. Bueno, nos llama la atención porque vemos cómo esa retórica, que había sido muy frentista, tiende la mano al diálogo de alguna manera. No sabemos si esto supone o no la salida al conflicto incipiente abierto en Venezuela, pero en todo caso sí hay, parece ser, aparentemente por lo menos, un cambio en el tono de las conversaciones. Donde se observa un cambio también muy importante es en el Reino Unido. Theresa May abre las puertas a un segundo referéndum si el Parlamento aprueba un nuevo acuerdo. ¿Os acordáis que llevábamos tiempo avanzándolo? Era uno de los posibles escenarios para el Reino Unido. Llevábamos un tiempo avanzándolo aquí en el programa, en algunos sectores, y aquí en el gobierno español se manejaba esa tesis, esa posible salida, un segundo referéndum. I've also listened carefully to those who've been arguing for a second referendum. I've made my own view on this clear on many times. I do not believe this is a route that we should take, because I think we should be implementing the result of the first referendum, not asking the British people to vote in a second one. But I recognise the genuine and sincere strength of feeling across the House on this important issue. The government will therefore include in the withdrawal agreement bill, at introduction, a requirement to vote on whether to hold a second referendum. And this must take place before the withdrawal agreement can be ratified. And if the House of Commons were to vote for a referendum, it would be requiring the government to make provisions for such a referendum, including legislation if it wanted to ratify the withdrawal agreement. Con esas palabras, Theresa May abría la puerta a ese segundo referéndum, todo una declaración de intenciones, pero queda supeditada al Parlamento. Si el Parlamento aprueba su nueva propuesta de Brexit, la primera ministra británica expone ante la Cámara un posible nuevo acuerdo mejorado para abandonar la Unión Europea. Pero plantea este posible escenario. Dice el periódico El País que en realidad ha vestido de generosidad y de realismo este último intento desesperado por salvar su plan del Brexit, pero cede este martes en su última línea roja y promete a los diputados que si aprueban en primera lectura su renovada oferta de salida de la Unión Europea, propondrá en el trámite de enmiendas la opción de que el texto definitivo sea sometido a referéndum confirmatorio, dice el periódico El País. Cualquier solución para el Reino Unido es una solución complicada, porque si convoca un segundo referéndum estaría enviando un mensaje sobre la democracia, sobre el peso de la decisión de los ciudadanos, un mensaje muy polémico. Pero si sigue adelante con semejante iniciativa, también los escenarios que se abren para el Reino Unido son muy inciertos, así que una mala solución en todo caso. Bueno, Libia. Naciones Unidas dice que Libia está al borde de la guerra civil. 48 days into the attack on Tripoli by General Haftar's forces, there has already been too much death and destruction. Libya is on the verge of descending into a civil war, which could lead to the permanent division of the country. The damage already done will take years to mend, and that's only if the war is ended now. Ha sido en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para informar sobre la situación, y hemos escuchado una alerta muy importante. Libia podría estar al borde de caer en la guerra civil, y esto podría llevar a la división permanente del país a causa de la ofensiva del mariscal de campo Khalifa Haftar, que sabéis que está
iniciando contra la capital, contra Trípoli, y resaltan que este conflicto pone en peligro no solamente la seguridad de los libios, también de los vecinos inmediatos de Libia y la región mediterránea en su conjunto. Hasta este momento hay 460 personas que han fallecido en los combates, de ellas 29 civiles. Bueno, las Naciones Unidas con la mirada puesta sobre la situación de Libia. Y otro asunto que también hoy encontramos en las portadas de algunos medios de comunicación norteamericanos: la protesta en San Francisco a favor del derecho al aborto. Women, especially poor women, are under attack. Safe, legal abortion is under attack. Now more than ever, San Francisco and all of California must be a beacon of hope and strength for the rest of this country. Eso es lo que se refiere a la página internacional, pero en el panorama nacional ya sabéis que ayer todas las miradas estaban puestas en el Congreso de los Diputados en España. Bueno, pues en el panorama nacional ya sabéis que hemos visto la imagen de Oriol Junqueras y los otros políticos presos, los políticos que iniciaron el proceso independentista del 1 de octubre, acudiendo al Congreso de los Diputados, tanto a recoger su acta como a esa primera sesión parlamentaria. Las fotografías que nos ha dejado eso han sido muy icónicas, desde Pedro Sánchez saludando a Oriol Junqueras saludando a Pedro Sánchez, algunas palabras recogidas por los medios de comunicación y colocando el foco sobre esa imagen, y también algunas descalificaciones. Pero luego hemos visto algunas fotografías, por ejemplo las que ha publicado Dani Gago, el fotógrafo que habitualmente sigue a Podemos. Hace unas fotografías extraordinarias. De él fue la imagen, la fotografía de Mariano Rajoy el día que se despedía del Congreso después de la moción de censura, que salía saludando a la bancada, y que era algo así como: mi paz os dejo, mi paz os doy, tomad el mazo que yo me voy. Pero la imagen era muy icónico, era una muy buena fotografía. Bueno, pues ahora lo ha vuelto a hacer Dani Gago. Hoy, una fotografía que vuela por las redes sociales de esta sesión constitutiva de la legislatura del Congreso de los Diputados, en la que Oriol Junqueras está bajando de su escaño con la mirada retadora, frente a la mirada retadora de Santiago Abascal, y un aparente gesto de indiferencia de Pedro Sánchez, que se hace el distraído hablando por teléfono. Una imagen absolutamente brutal. Para nosotros es la imagen hoy de portada de lo ocurrido ayer, porque en efecto la polémica tuvo lugar en torno a la presencia de los independentistas y a la manera en la que juraron su cargo. El juramento de Junqueras, que desató toda una ola de protestas. Junqueras Vies Oriol. Se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. Señora Presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr. Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
no se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución. Así que, en efecto, la fórmula de juramento, juró como preso político, y eso desató toda esta ola de descalificaciones en el Congreso de los Diputados, provocó toda esta reacción, que también nos llama la atención, porque la manera en la que Ciudadanos coloca sistemáticamente el foco en este asunto. Ayer juraron de numerosas formas los diputados que allí estaban representando a sus partidos políticos, y algunos lo hicieron. Hemos escuchado antes en la apertura el análisis sobre la fórmula que utilizó, que empleó, por ejemplo, Juan López Duralde, pero cada político utilizó la fórmula que quiso, que convino. Pero veíamos la sobreactuación de Ciudadanos, de Albert Rivera. Nos llama la atención porque es una permanente sobreactuación en lo que está relacionado con Cataluña, y esto le viene también apoyado por numerosos medios de comunicación hoy en portada. El independentismo pasea su esperpento por el Congreso, dice el ABC, también rebelión en las Cortes, dice La Razón, también vemos el estreno marcado por la crispación, que dice La Vanguardia, así que en efecto lo que vimos fue una sesión parlamentaria que tuvo momentos de una cierta tensión relacionado con esto. Es curioso, además, que haya tanto escándalo por parte de algunos diputados con que la gente haya votado a partidos como Esquerra Republicana o como Junts per Catalunya, y no tanto por la bancada de Vox, que eso tendría que haber escandalizado a estas personas que se autodefinen como constitucionalistas y como defensores de la democracia. Y bueno, pues sorprende cuanto menos que se escandalicen por el caso de cómo juró su cargo, por ejemplo, Oriol Junqueras, y no por el hecho de que estén Santiago Abascal y toda esa bancada de Vox, de un partido de extrema derecha, en el Congreso de los Diputados. Pero mira, por ejemplo, dice Ángel en el chat, dice, hombre, pero es lo que hay que hacer, ya está bien de tanta connivencia con el independentismo catalán, porque Albert Rivera puso las cosas en su sitio, que se aplique la ley y no vuelvan más. Yo soy muy consciente, Ángel, de que hay mucha gente en este país que piensa de esta manera, pero lo que tengo la sensación, y creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, es que está sobre representado este asunto. Yo nunca he dicho que el dilema catalán o las dificultades con Cataluña no tengan una extraordinaria importancia. Aquí le hemos dedicado mucho tiempo, muchísimo tiempo en el programa. Pero frente a la problemática diaria de los ciudadanos, con los numerosos retos pendientes que hay, ahora mismo el reto del independentismo no hay nada que nos haga pensar que hay algo nuevo colocado sobre la mesa. Todo lo que podemos hacer es analizar lo que ocurrió el 1 de octubre, que ya fue hace unas cuantas lunas. Así que estamos permanentemente en la espiral de un asunto que nos intentan devolver a la actualidad sistemáticamente. Lo hace el independentismo, que también tiene responsabilidad en esto, pero lo hace permanentemente Ciudadanos, el Partido Popular y ahora la extrema derecha, devolviéndonos a la actualidad sistemáticamente un elemento sobre el que ya no hay mucho más que discutir. Sabemos que tenemos un problema, que es un problema además creciente, que es un problema que hay que afrontar, que es un problema que hay que sumar, pero no hay un riesgo real de que se reproduzca en este momento. No existe ahora mismo, además el juicio está en su proceso ya casi final, que ya todo esto. Pero yo tengo la sensación, y por eso ponía el foco sobre Albert Rivera, porque creo que alguien que ha nacido políticamente en Cataluña vive muy obsesionado por ese tema. Y cuando lo trasladas a Madrid, hay muchos ciudadanos que han comprado el discurso y consideran, desde Castelló de Teruel, que Cataluña es su principal problema. O desde Sevilla, que Cataluña es su principal preocupación. Pero no es cierto, no es cierto. Y, sin embargo, nos lo intentan recordar. Yo creo que hay un cálculo electoral en esto, que se ha visto que es muy eficaz, que hay una parte de España dispuesta a colocar en efecto la bandera en los balcones. Pero creo, sin embargo, Ángel, que hay mucha más gente interesada de una vez en que empecemos a centrar la atención en los asuntos verdaderamente relevantes. Y hay algunas personas, pero es que ni siquiera ya coloco el foco en lo que está ocurriendo en Cataluña. Hay algunas personas que pensamos que además la democracia no ha dado la mejor de sus lecciones en la reacción al extraordinario dilema que en efecto representaba el independentismo en Cataluña. Pero la democracia no ha estado a la altura. No ha estado a la altura con la intervención policial, no estuvo a la altura después con la reacción jurídica, no ha estado a la altura afrontando un debate desde lo jurídico que era básicamente político y un
planteamiento que era básicamente político. Así que esto centre tanto la atención en el Congreso de los Diputados también nos demuestra una anomalía. Y luego veíamos una cosa que es muy llamativa. Pero ves, en eso estamos de acuerdo. Se ha puesto al independentismo catalán por encima de los problemas de la gente. Y eso, siendo verdad, Ángel, es una responsabilidad que no solo se le puede achacar al independentismo, porque la derecha sistemáticamente lo arrastra la polémica. Fíjate hoy en las portadas de todos los periódicos, ¿no? Lo vemos. El independentismo pasea su esperpento por el Congreso de los Diputados. Si no lo titula así, si no colocan el foco aquí y lo colocan en otro aspecto, hoy estaríamos hablando de otro tema. Pero consiguen, los medios de derechas que tienen esto colocado como uno de los grandes fantasmas que les acechan, lo colocan como si fuera nuestra preocupación. No, será la preocupación del señor del ABC, del director del ABC. Pero ¿realmente a ti te preocupa lo que ocurrió en el Parlamento? ¿Estabas ayer atento al directo de lo que sucedió y si suponía un problema que Oriol Junqueras se acercase a saludar al presidente del gobierno? ¿Realmente representa eso un problema para los españoles, para los ciudadanos españoles? ¿O nos están empujando a que lo consideremos un problema, ¿no? Que es un poquito a lo que iba diciendo. Yo creo que en la obsesión que viven muchos catalanes, también la vive el propio Albert Rivera, también la vive el propio ABC, también la vive... Y entre unos y otros, los que estamos en medio, estamos observando como... Vamos a introducir un poquito de sosiego en esta materia. Bueno, yo creo que también lo que hay que tener en cuenta es que lo que vimos en el Congreso de los Diputados fue la evidencia de que hay un problema político que hay que resolver y que solamente se va a resolver efectivamente dialogando y hablando, a pesar de las críticas al diálogo que puede haber por parte de algunos partidos. Pero es lo que hablábamos precisamente ayer con José Manuel López, que es el momento efectivamente de hablar de política y de hablar de algo más allá que del tema catalán, que efectivamente tiene que solucionarse, pero no puede ser el único foco en el que debe centrarse la actualidad política, ni tampoco las decisiones políticas que se decidan en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el otro día hablábamos del voto migrante, no se ha acabado con el voto rogado. Bueno, pues hay muchas cosas de las que hay que hablar y que hay que solucionar. Y además es verdad esto que decía María. Ayer, os invito, si no lo escuchasteis, visitó el programa José Manuel López, que ha escrito un libro que se llama Microcracia, se presenta hoy en Madrid, donde nos advierte de un extraordinario cambio que se avecina. Después de numerosos vaivenes políticos en los que hemos visto una auténtica catarsis en los líderes de los partidos políticos. Han caído los líderes de los partidos que conocíamos, los históricos, desde Mariano Rajoy. Hemos visto cómo, pasó con Alfredo Pérez Rubalcaba, cómo daban paso a la llegada de Pedro Sánchez, Pablo Casado, cómo se ha producido una auténtica revolución en los partidos políticos. Superado esto, superada este salto, ahora quedan los verdaderos retos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se ha producido una regeneración en el ámbito político muy importante, muy intensa, de arriba hasta abajo. También han emergido nuevos fantasmas como el de la extrema derecha. Pero más allá de eso, ahora se va a construir las iniciativas que van a marcar los próximos 20 años. Así que hay enormes retos por delante. Hablábamos antes del medioambiental, el ecológico, pero está el industrial, está el formidable reto de los transportes, de la movilidad, que también se nos viene encima. El consumo eléctrico, las placas solares, y decía José Manuel López ayer aquí en el programa, es muy interesante, de verdad os invito a que lo volváis a escuchar o que lo escuchéis si no lo hicisteis. Ya sabemos que va a haber placas solares en todos los tejados en las ciudades, esto ya lo sabemos. Ahora la cuestión está en saber si va a ser propiedad de las comunidades de vecinos o de los fondos de inversión. Así que retos tenemos muy importantes por delante y tenemos que estar preparados para asumirlos y centrar en las cosas verdaderamente relevantes nuestra atención, porque si no estamos discutiendo sobre elementos que son auténticas cortinas de humo para estos grandes retos que tenemos por delante. Así que, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Just need to be on my own. Ahora no esperéis ver estos retos en las portadas de los periódicos, porque como digo, nos devuelven una vez más a la polémica relacionada con lo territorial, que también es un reto muy importante en este país. No vamos a discutir este asunto que ya tenemos bastante superado. Pero, ayer nos dejó algunas fotografías de todas maneras el Congreso de los Diputados. Agustín Zamarrón, el parlamentario de mayor edad.
pedía que despejen el pasillo. Señorías, por favor, dejen expedito el pasillo del tercio izquierdo porque tenemos que ir con la sacra urna a ver al señor Echenique. Muchas gracias, señorías. Sé que es una aglomeración tremenda. Por favor, señores diputados, a ver si se ubican porque hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía. Estamos teniendo un trombo de difícil solventación en el foso. Por favor, vuelvan los que han votado a los escaños. Se lo agradeceremos todos. Señorías, a ver si es posible liberalizar un poco el foso, porque es que no pueden salir. Mejoren el flujo humano. Estamos propensos a la trombosis en el foso. No pueden circular los votantes. Por favor, señorías, busquen acomodo. Respeten la circulación y tránsito de la Cámara, que propendemos a la trombosis otra vez. Por favor, señores diputados, agilicen el volver a sus escaños. Crean un enorme disturbio a los que están pendientes de votar. Propensos a la trombosis, decía Agustín Zamarrón, que fue una de las figuras, uno de los protagonistas de la jornada de ayer. Presidía la sesión en el Congreso de los Diputados, era el parlamentario de mayor edad y entonces había mucha expectación porque además, ya lo sabéis, tiene una larga barba y decían, es que recuerda a Gandalf, y entonces esa imagen pues, se ha vuelto muy icónica, pero también ha sido muy comentado en la parte anecdotaria, en la parte anecdótica de la sesión que tuvo lugar ayer. Sabéis que la mesa de la sesión constitutiva estaba compuesta por una mesa de edad, las dos personas más jóvenes del Congreso y la persona mayor. Estaba Marta Rosique, la diputada por Barcelona, con 23 años, y Lucía Muñoz, diputada por Baleares, de 25 años, junto al presidente Agustín Javier Zamarrón, diputado por Burgos, con 73 años. Y la mesa la preside esta mesa de edad, y ellos leyeron el decreto de disolución de las Cortes y la lista de todos los diputados electos. Después, una vez todos se votó el nuevo presidente de la Cámara, la nueva presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y después se fueron llamando por orden alfabético a los diputados para que fueran tomando posesión de su acta, y por eso vimos también a los diputados que actualmente están en prisión preventiva mientras se resuelve el caso de independentista del 1 de octubre. Bueno, el Congreso abrió una legislatura mostrando fuerte división, dice el periódico El País. La primera sesión crispada por la presencia de los presos y por la actitud de Vox. Batet, elegida presidenta por 175 votos, recibe duros ataques de PP y Ciudadanos, y los juramentos trufados de alusiones a la República y a los encarcelados protagonizaron la jornada de ayer. Pedro Sánchez estrechó la mano de Oriol Junqueras. También Arrimadas besaba a Josep Rull de Junts per Catalunya, otro de los presos que ocupó su escaño, en una imagen del vídeo de Congreso. Así que pese a que la apariencia y la teatralización del Congreso de los Diputados hacía ver que había una gran tensión, después las relaciones humanas pues se superponen a estas tensiones. En el ABC, Sánchez, ¿cómo estás? Y Junqueras dijo, tenemos que hablar. Bueno, vamos, tenemos que intentarlo, está bien, venga, hablemos, no te preocupes, dijo Pedro Sánchez respondiendo a esas palabras de Junqueras cuando dijo tenemos que hablar. Y eso ha provocado que el periódico La Razón titule Rebelión en las Cortes. Los independentistas marcan el inicio de una bronca legislatura en la que la Cámara se divide en dos bloques de 175 votos. Para La Razón, los presos acatan la Constitución por el 1 de octubre al borde de la legalidad y Abascal lo hace por España. E Iglesias se suma a Casado y Rivera. Arremeten contra Batet, que retrasa la suspensión de los encarcelados hasta después del 26 Para el periódico La Razón, lo que ayer vivimos fue un insulto al Parlamento español, dice en su portada hoy el periódico La Razón. Bueno, mientras tanto hay otros asuntos que no están hoy tampoco recogidos en las portadas. Ahora veremos. Después vamos a hablar con Ainhoa Goñi de Ciencia, que ya está por aquí. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Ahora vamos a comentar. ¿Has traído croissants? Me he traído croissants 6, no digo más. Espero que tengas hambre. Después de lo que vamos a hablar, igual se te quita un poco el apetito. Bueno, vamos a hablar de bonobos y de la Tierra, de la formación de la Tierra y, en fin, bueno, hablaremos ahora enseguida con Ainhoa Goñi. Pero también os decía, hay otros asuntos. Sabéis que todavía está coleando la reacción de
China a este bloqueo de Estados Unidos a su compañía Huawei. Bueno, ayer escuchamos a Garicano y a Borrell en la SER debatiendo sobre la guerra comercial de China a Estados Unidos y queríamos destacar este fragmento. Porque China es muy potente e intenta hacer acuerdos poco a poco con los diferentes países. Tenemos que trabajar Europa unida para presentar un frente común a esta China. A China. En esta guerra, a China. Borrell. Bueno, pero sin hacer... Un frente común frente a China. Perdón. Pero sin hacer seguidismo de Estados Unidos. Yo creo que es muy criticable la actitud que está tomando la administración Trump, que está protagonizando, por así decirlo, una desglobalización tecnológica. Pues eso decían ayer, está protagonizando una desglobalización tecnológica. Mucho miedo en Estados Unidos a esta compañía Huawei, que tiene muy desarrollado el 5G, va muy por delante de la competencia, con una gran penetración en los mercados de telefonía móvil. Ayer hablábamos aquí con Carlos Barrabés y ya decía Estados Unidos lo que no quiere perder es precisamente esta posición dominante en el mercado de los teléfonos móviles, que entre otras cosas lo que hace es que maneje esas grandes compañías y una perteneciente a China, maneje todos los datos que eso genera, cuándo te conectas, dónde te conectas, qué tipo de páginas visitas, etcétera, etcétera. El gran dato que quiere manejar los Estados Unidos y que no quiere que posean países terceros provoca, entre otras cosas, este bloqueo, aunque tiene mucha apariencia de bloqueo comercial, pero en realidad es más estratégico que de otra naturaleza. Bueno, pues ayer Garicano y Borrell, números unos en sus listas, tanto por Ciudadanos como por el Partido Socialista, debatían sobre esta guerra comercial de China-Estados Unidos y el papel que tiene que tener España en esa posición. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Enseguida vamos a hablar con Ainhoa Goñi aquí en este programa, así que seguid con nosotros, porque si lo estás escuchando, no estás sola. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Y recibimos esta sección con una tristísima noticia de última hora, porque acaba de saberse el fallecimiento de Eduard Punset, el divulgador científico exministro. Ha fallecido a los 82 años de edad, así lo ha informado su cuenta oficial en Twitter. Tenía una larga enfermedad, según ha dicho la propia familia en Twitter. Anunció en el año 2008... anunció públicamente que padecía cáncer y ha fallecido un divulgador científico de la talla de Eduard Punset, al que este país respetaba, al que este país quería, durante muchos años dedicado a la divulgación de la ciencia, tanto en televisión como en numerosos foros, y recibimos con mucha tristeza el fallecimiento de esta importantísima figura de la divulgación de la ciencia. Ainhoa Goñi. Muy buenos días. La verdad es que sí, noticias malas justo antes de empezar la sección. Y la verdad es que, bueno, muchos estamos en este tipo de cosas y se nos escucha de otra forma, yo creo, por el ejemplo que han estado siempre teniendo divulgadores como Punset, y la verdad es que todo el mundo recuerda Redes, ¿no? Además de él como presentador, que es fantástico, era muy divertido, tenía un equipo detrás y todavía están trabajando en muchos sitios, periodistas de ciencia que son un poquito un ejemplo, ¿no? Y la verdad es que Redes fue uno de los primeros programas. Y bueno, y después de este han venido muchos. La verdad es que a mí me gustaba mucho y recomiendo al que a lo mejor esta noticia le sirva para retomar estos temas, porque además tenían la parte visual de estos programas, era maravillosa, que era una de las cosas que siempre se decía que a la ciencia le faltaba, ¿no? Siempre que muera la razón, la
humanidad, muere un poquito del conocimiento, y esto siempre es una noticia que provoca muchísima tristeza. A esta hora la noticia acaba de publicarse después de este tuit en su cuenta oficial que señala: en el día de hoy, 22 de mayo, ha fallecido en Barcelona tras una larga enfermedad Eduard Punset. Su familia, en estos momentos tristes para tantos, quiere compartir estas imágenes recogidas por el equipo de su programa de divulgación científica Redes en recuerdo de Eduard Punset, y publican un vídeo con algunas de las imágenes de su trayectoria, siempre luchando con una enorme energía, con muchísimo talento, con un formidable talento, a divulgar, a compartir ideas, conocimiento, apoyándose, dice su propia familia, en insaciable curiosidad y en un eterno optimismo. Ha fallecido Eduard Punset, el divulgador, con 82 años. Así que desde aquí, tanto para quienes recibís esta noticia con esa tristeza, con la misma tristeza que nosotros, que compartís esa tristeza, enviamos un abrazo muy fuerte también a su familia y a quienes compartís esto. Así que, en fin, una noticia triste para comenzar, pero una de las cosas de las que hablaba Eduard Punset: mientras tanto la vida continúa, la vida sigue, el mundo sigue girando cada día, cada momento, aportándonos también numerosas razones por las que defender la vida en este planeta. Y decía antes, al principio, cuando comenzaba el programa, hay algunas noticias que nos llaman muchísimo la atención. Se ha publicado esta información por la que te preguntaba, no sé muy bien cuál es el grado de solvencia que tiene este asunto, pero lo he visto y me llama la atención. El agua llegó a la Tierra, que era seca, y llegó con la formación de la Luna. Es un estudio que se ha publicado bastante serio, ¿no? Sí, no, además está en la revista de astronomía de Nature, dentro de una de las grandes revistas de información científica, así que sí. La verdad es que sí que es verdad que a mí también me llamó la atención en cuanto se publicó. Busqué las fuentes enseguida. La revista, la verdad es que es muy seria, evidentemente, es Nature. Y es curioso porque sí que es verdad que, te esperabas a lo mejor que estuviese, no sé, la NASA detrás. No es el caso. Está el Instituto de Planetología de Münster. Y sí, ya habla de que el agua llegó a la Tierra con la formación de la Luna, ¿no? Hace unos 4.400 millones de años, y fue fruto de un golpe con un gran choque de otro gran objeto que venía del sistema solar exterior, y que él fue el que le aportó el agua a la Tierra justo en el momento en el que se formaba la Luna, ¿no? De ahí podría ser el origen de del agua en la Tierra, que ya sabes que se ha hablado mucho, igual que la búsqueda del agua en la Luna. Son algunos de esos grandes misterios de la ciencia que poco a poco se van resolviendo. Es un estudio que se ha presentado y nos ha llamado mucho la atención. Llegó a una Tierra seca con la formación de la Luna. Planetólogos de la Universidad de Münster, Alemania, ahora han podido demostrar, como dice Noa Goñi, que el agua llegó a la Tierra hace unos 4.400 millones de años, y entonces la Tierra era seca. Sí, era seca. Es que es verdad que la formación de los distintos, del sistema solar, de los distintos planetas, tiene partes muy curiosas. Es fruto de choques, igual que todas las pequeñas o grandes marcas que tiene la Luna son frutos de enfrentamientos brutales que se produjeron hace millones de años, y que no, evidentemente aún no estábamos aquí, ¿no? Antes del origen de todo, en el origen de todo, esos, realmente fueron miles de años muy violentos en el que el choque y la química configuró lo que hoy es el sistema solar, ¿no? Así que, nos ha llamado mucho la atención, pero ya sabéis que en este programa nos llaman la atención cosas muy extrañas, y entonces... Sí, claro, muy extrañas. Pero tú, Goñi, no te sorprende nada porque tú haces divulgación científica, y entonces en la divulgación científica hay que hablar de muchas materias, hay muchos asuntos que hay que tratar. Entonces yo quería que me ayudases a comprender un poco este asunto de los bonobos. Sí, yo ya sabía que te lo tenía que explicar poco a poco. No me he traído muñequitos porque luego me dicen que te infantilizo, ¿vale? Pero estaba a punto. Que sepas que no tenía monos, estaba buscando porque esa tenía un teddy de estos, y tenía una muñeca luego extraña que era como casi de vudú, así que no me he atrevido a traértelas porque igual
te daba más dudas que otra cosa. Bueno, resulta que los bonobos ayudan a sus hijos a encontrar hembras porque quieren ser abuelas. Es no sé si es una investigación o esto derivado de la observación, pero las hembras bonobo ponen todos los medios para conseguir que sus hijos machos se reproduzcan. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? Esto es cierto, y además te digo, es una investigación fruto de la observación. Se ha hecho en distintas zonas, además en la República Democrática del Congo, en Costa de Marfil, en Tanzania y en Uganda, pero... Espera un segundo, Ainhoa. ¿Sí? Mary, por favor, abre la ventana y dile al señor del martillo a ver si nos puede permitir 10 minutos hablar de paz, sexo. Que recoja los escombros o algo durante 10 minutos y nos deje terminar, que ya le habíamos avisado de que estábamos en directo. No, pero abre ahí la ventana, que yo creo que nos está escuchando, y a ver si podemos tener 10 minutos de paz para los oyentes. Ha sido entrar y he dicho, pero bueno, tenéis un tablao aquí al lado, estupendo. Estaban diciendo, Ainhoa, golpista, ¿qué estás haciendo? Vale. Digo, mira, o sea, y venga con el mazo, y venga con yo el llevo mazo. otro ritmo. Normalmente es verdad que cuando la lío parda tengo un movimiento como más continuo, ¿no? Con más arte. El hombre está aquí trabajando, es verdad que lo hemos pillado en la hora punta. No, pero ya habíamos acordado que en los minutos... Habíais negociado, pero ¿qué le has dado a cambio? Porque en la negociación, y ahora lo veremos con los bonobos, hay que intercambiar cosas. Tú quieres un favor, ¿qué es lo que das a cambio? Yo, o sea, ¿qué es amor. esto? ¿Todo gratis? Yo amor. Bueno, Claro. amor puede ser una buena negociación. Claro, pero es que ya habíamos hablado con los, en fin, que están trabajando y no queremos tampoco esto. Es que es época de verano, pero sí, pero os garantizamos que no vamos a entrar con el mazo a esas en todas partes estas fechas. Al lado de mi casa, bueno, con nosotros somos vecinos, Fernando y yo, desde hace muchos años, y la verdad es que, pero estamos a, digamos, algunos bloques, y tenemos el mismo problema todas las mañanas, y a las 8:10 de la mañana básicamente empieza el cachondeo, empiezan las piquetas. Dices, ¿por qué te levantas tan pronto? Y dices, ¿cómo no hacerlo? Prefiero despertarme con el despertador que a golpe de mazo. Ya, bueno, en fin, tendremos que soportarlo lo mejor que podamos, pero no vamos a dejar sin duda con la duda de los bonobos. El asunto del bonobo no lo vamos a dejar ciego. Vale, sí, ¿estás sentado? Sí. Estáis todos sentados. Bueno, realmente solo te tienes que sentar tú porque el resto lleva mejor este tipo de temas. Es serio, lleva una investigación en distintos países y han seguido a los bonobos, porque además en el caso de los chimpancés sí que han comprobado que no ocurre. A mí me encantan los bonobos por muchas cosas, porque además de que se le ha dedicado canciones sobre amor y sexo, totalmente, tienen cosas muy curiosas. A ver, es que lo que dices es cierto. Las madres ayudan a los hijos a encontrar pareja fértil y a tener relaciones sexuales. Se meten, bueno, o sea, las madres humanas siempre decimos que nos ayudan mucho. Hacen más o menos de Celestina a la hora de encontrar chica o chico, lo que sea necesario. Te ayudan con los tuppers, te enseñan a hacer la colada. Pues estas van un paso más allá. Y si... digamos que la hembra interesante está a punto de copular con alguien que a su hijo le vendría bien, son capaces de meterse de por medio. Y te digo más, aquí la fama importa. Porque si una madre es, digamos, está situada en la cima social, y los bonobos además es una sociedad muy matriarcal, si tú tienes la suerte de que tu madre es de las guays del grupo, bueno... tú te vas a liar con la hembra que a ti te apetezca, porque además se coloca, imaginamos espacialmente, una hembra en edad fértil en el centro. Alrededor se colocan las madres que están buscando novia para su hijo. Pues la madre se va a acercar la más conocida y la hembra al final va a acabar ligando porque el hijo está esperando detrás. Es así de claro. Las conductas humanas, ¿tú crees que se repite? O sea, si tu madre es Angela Merkel, ¿tú crees que tienes más posibles? Pues a ver... eso es una situación de poder. Situación de poder ocurre en cualquier sociedad. Lo que pasa es que sí que es cierto que a lo mejor ocurre de una forma más o menos consciente, por ejemplo, entre los humanos. Y aquí son muy conscientes de lo que ocurre. A lo mejor no lo reconoces o no eres capaz de reconocerlo, pero al final... pues oye, que la familia de tu pareja al final es gente que te puede asombrar, que te puede llamar la atención, o que puedes tener cierta, digamos, respeto por lo que hacen. Igual que si tiene una madre, en fin, un desastre o realmente, yo que sé, una tirana, pues dices, pues mira, igual no es la persona que quiero en mi vida. Todas las relaciones sociales, pero incluso los amigos, influyen mucho. Y en estas sociedades ocurre, son sociedades realmente en las que las relaciones de poder y los intercambios se suceden constantemente. Dicen
en fin, que sí, bueno, pues son cosas de la conducta animal que se ha detectado, no, y que tiene que ver, no porque están muy ofendidas, es que claro, bonobo busca esposa con la hembra que a ti te parezca. Uy, me hace daño a los ojos ese lenguaje. Hombre, ya, pero estamos hablando de la observación de especímenes animales y un estudio científico que se ha presentado y que, oye, según la observación, pues resulta que participan en la búsqueda de pareja para sus crías, para así de esa forma poder cuidar a los nietos. Ten en cuenta que al final la madre lo que busca lo que busca la madre es querer tener un nieto, ¿no? En este caso, igual que los machos, que cuidan de la descendencia. Se ha visto en muchos primates y se han visto además imágenes muy duras en las que los machos dominantes, por ejemplo, en caso de los chimpancés, que es el macho, digamos, el patriarca del grupo, mata a las crías que vienen de otros padres. ¿Para qué? Para que al final el resto de hembras cuiden a las suyas y ellos tengan su descendencia. Entonces, es algo muy animal, muy bruto, muy salvaje en lo que está basado, pero tienen comportamientos muy peculiares, porque tanto machos como hembras de los bonobos es eso, tienen relaciones muy peculiares y intercambian comida por sexo, por ejemplo. Es muy peculiar, se ha estudiado y se ha visto en distintos sitios en los que el 40% de las interacciones, es decir, yo te doy comida, hembra o macho, da comida al otro, y esa persona, o sea, ese bonobo se lo agradece en ese momento, o incluso se acordará 2 días después de que le debe algo. Al final hacen hacen un intercambio, pero igual como en otros animales, al final se van con el macho dominante. Muy fuerte, ¿no? Sí, pero también ocurre en otros, otras muchas animales. Al final el macho más fuerte, el que se ha enfadado, el de los cuernos más grande, que acaba atacando al otro ciervo, al otro que sea, y sobrevive, al final es el que consigue copular y tener descendencia. Hablamos en muchos casos de que la naturaleza es insólita. La naturaleza es verdad que es, como se dice, es muy salvaje, realmente es muy salvaje, y a veces la vida o la muerte además también depende de la lucha y de la alimentación. Dice Xavi, gracias, se lo voy a dar hecho a Fer. ¿Y qué pasa con el poliamor bonobo? El poliamor está a las puertas. Muy buena pregunta, no voy Xavi. A entrar, Xavi, no voy a entrar. Pues voy a entrar yo, que lo sepas. Ni a esto ni al patinete, que tengo un martillo en la cabeza en este momento. Son sociedades muy abiertas, y es verdad que los bonobos pues son de los pocos animales que practican relaciones sexuales, además mirándose a la cara, ¿no? Que es peculiar. Lo hacen en muchísimas otras posturas, porque el bonobo es un animal muy activo sexualmente, pero además sí que lo hacen mirando de frente. ¿Pero esto va en serio? ¿Tienes tratado de posturas sexuales de los bonobos? No tengo un tratado porque aún no se ha escrito, pero sí que hay un estudio científico detrás. Hay varios científicos. Eso te iba a decir, estoy seguro de que se ha escrito, vamos. Claro, si no lo habría dicho. No. Para el tema de los bonobos es verdad que cuando justo comentábamos esta noticia... está el Kama Sutra bonobo. Bueno, básicamente sí que existe, es una relación es una sociedad muy sexual, entonces sí, y ten en cuenta que tienen la parte física, pero es verdad, tienen muchas más posibilidades que, por ejemplo, un perro u otro tipo de animal, en el que incluso por la disposición del cuerpo, claro, ten en cuenta que el ser humano es lo mismo, ¿no? Tienen mucha disponibilidad que otros animales no tienen. Tú líala, ponle a 2 salamandras a liarla, pues igual es un poquito más complicado, pero es verdad. Y además son seres más evolucionados, en fin, y en cuanto hay creatividad, y eso te lo podemos también decir a ti, y a ese tipo de sociedades, en cuanto hay creatividad hay posibilidades. Sí, ¿en qué mundo eres inocente? Yo soy un alma inocente, dice, te sorprendes con tan poca cosa, Fer, te va a explotar la cabeza, es verdad. Y además te va a explotar de verdad. Y eso que no he traído, tenía que haber traído los monos para que vieses las posibilidades. Porque tenemos también, igual que las figuras de madera con la que pintaba Miguel Ángel, tenemos la forma. Claro, es verdad que te explotaría la cabeza. Cuando yo era pequeño, claro, pero bueno, ese es otro asunto. Antes de ayer. Si quieres lo dejamos para la sobremesa cafetera. Claro, yo tenía clics de Playmobil, entonces, claro, tu catálogo de posiciones se reducía a lo de los clics de Playmobil. Pues te digo una cosa complicada, porque claro, no tienen tanta flexibilidad. No tienen y se le arranca la cabeza en cuanto se la giras un poco. Tienen articulaciones en la cintura exclusivamente, así que toda nuestra cultura, porque claro, esto hablo yo que pongo en mí, centro en mí vuestras obsesiones, pero voy a decir a los demás, así le va. Pero toda mi generación, oye, perdona, toda mi generación ha crecido jugando a los Playmobil, y entonces hemos aprendido la articulación de los...
¿Ves? Yo jugaba a los Playmobil, yo era los indios y tenía el fuerte, porque como era mayor que mi hermano... Y nunca, pues... nunca, no quiero yo entrar en territorios... No quiero yo entrar, pero voy a preguntar. Pero te voy a preguntar, ¿nunca los pusiste a hacer cosas de esas de las que nos estás describiendo? La verdad es que no, tenía Venga, muy ya, poca... No, reconócelo en antena, que ¿sabes te da igual, mujer. Tenía muy poca curiosidad en ese tema porque yo sí que preguntaba. O sea, tenía yo era periodista desde pequeña, entonces me dio por preguntar y la gente le dio por contestarme. Entonces es verdad que de primera mano yo iba preguntando cosas y me iban contestando. Entonces lo de los Playmobil, gracias a Dios no me dio porque dije, qué poca flexibilidad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como tenemos que... te quedas un ratito con nosotros, me quedo un ratito. Porque tenemos que desayunar y en la sobremesa cafetera y Tienes todo. que volver a recuperar el hambre. Sí. Sí. Entonces, así... Te he traído comida, tú verás cómo lo interpretas. He traído comida. Que tengo que intercambiarlo, como los bonobos. A ver qué me das a cambio. Claro, sí, pero pues ibas a obtener mucho yo consigo. Yo creo que no. Mucha pero decepción, bueno. mucha decepción ibas a obtener. Pero como tenemos que hablar de la agenda setting, lo que vamos a hacer es nos quedamos escuchando la agenda setting. Yo salgo a intentar mediar a ver si consigo un cierto... Regalo un curasán. Uno de los curasanes que he traído lo negocio con el vecino. A ver si puede tomar 10 minutos para recoger el escombro, porque si no nos va a caer en la cabeza. Negocio un curasán. En serio, voy. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y empezamos con una noticia que nos enviabais varias de vosotras que habéis seguido este tema, el tema de las temporeras de Huelva, y es que la justicia ordena reabrir el caso de las temporeras de Huelva que denunciaron acoso sexual. La Audiencia Provincial de Huelva ordena la reapertura del caso de las cuatro temporeras marroquíes que denunciaron a un empresario de La Fresa por supuesto acoso sexual durante su trabajo en una finca de Almonte. El juez instructor había archivado la causa en diciembre del año pasado, pero la resolución del recurso por parte de la instancia superior anulado el sobreseimiento y solicita ahora la toma de declaración de las denunciantes. Explican esta información que en el auto, fechado a 13 de mayo, los magistrados exigen al juzgado de instrucción número 3 de La Palma del Condado en Huelva continuar con esta investigación que a su juicio no ha sido agotada debido a la necesidad de escuchar a las 4 temporeras que denuncian haber sido víctimas de acoso sexual. También, por otra parte, tenemos el caso de que Interior ordena registrar si las víctimas de violencia machista tienen papeles para evitar su expulsión. La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción para que en todos los atestados policiales por violencia de género se especifique si las víctimas están en situación irregular en España. El objetivo, dicen, según la medida, es evitar que se les abra un expediente administrativo sancionador para ser expulsadas mientras dure el procedimiento penal. Y explican también que el expediente de expulsión deberá suspenderse si fue incoado antes de la denuncia, como ya se recoge en la Ley de Extranjería. También en otro orden de cosas, nos vamos hasta Estados Unidos, nos lleváis hasta allí, hasta la frontera de Estados Unidos, porque muere otro menor migrante tras ser detenido en la frontera de Estados Unidos y es el quinto ya en 6 meses. El adolescente guatemalteco fue encontrado sin vida por las autoridades en el centro de detención cuando procedían a realizar una revisión de su estado de salud, según explican las autoridades. El adolescente fue arrestado hace una semana por entrar de forma irregular al país por la frontera que une a México con Estados Unidos en el estado de Texas. Es el quinto menor de edad que muere desde diciembre tras ser detenido por la patrulla fronteriza y el segundo en este mes de mayo.
Repetimos, el quinto menor migrante que muere en 6 meses tras ser detenido en la frontera de Estados Unidos. Pero nos hacéis llegar también una información que tiene que ver, en este caso, con el caso de la vivienda en Madrid. Nos lo envía Espectacular, que nos envía esta información de que la PA y el Sindicato de Inquilinos de Madrid alertan del peligro de desalojo de hasta 10 edificios de pisos en el distrito por diferentes causas. Lo lleva a Público.es y explica que un total de 105 personas, incluyendo a niños y personas con discapacidad, corren el riesgo de ser desahuciadas en las próximas semanas o meses de los pisos en los que viven en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, distritos de Madrid, donde la tasa de paso ronda el 10%, según denunciaron este martes algunos de los afectados junto a la PA de Vallecas y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. En una rueda de prensa a las puertas de la Junta Municipal del distrito, los afectados y los activistas han explicado que los vecinos de 10 edificios se encuentran al borde del desalojo. Unos explicaban porque no les serán renovados sus contratos de alquiler, otros por subidas abusivas del precio y otros por impago por insolvencia sobrevenida y otros después de juicios por usurpación. Y detrás de estos previsibles desahucios, dicen, se encuentran grandes tenedores de vivienda, según aseguraban los propios convocantes. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos enviabais una información que publica elpaís.com. En este caso, sobre lo que titulan un descomunal vertedero en el fondo del Mediterráneo. Dicen que las imágenes obtenidas por un robot de exploración submarina han desvelado un vertedero submarino donde puedes encontrar casi de todo. Hay desde muebles de cocina, barcas, ropa e incluso un automóvil completo, volcado y medio enterrado a más de 500 metros de profundidad. Los erizos marinos y peces usan la basura como refugio y los cangrejos caminan por el fondo arrastrando jirones de plástico. Es la mayor concentración de basura jamás registrada en aguas profundas de cualquier parte del mundo, según los autores de este estudio. El basurero está en el fondo del estrecho de Messina, que separa la isla de Sicilia de la región de Calabria, en Italia continental, y es que la concentración de desechos, dicen, es asombrosa, según los autores del Consejo Nacional de Investigación de Italia y la Universidad de Roma La Sapienza. Si se extrapola la acumulación máxima de basura encontrada en esta zona a un área de 1 kilómetro cuadrado, dicen, esta sería 1000 veces mayor que la observada en cualquier cañón submarino del mundo. Así que nos encontramos con este descomunal vertedero en el fondo del Mediterráneo, mientras algunos siguen riéndose en el Congreso cuando alguien jura su cargo por el planeta. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. Después de infructuosos esfuerzos de María.es y de Ainhoa Goñi, nos han dado unos minutos de respiro, lo cual agradecemos de corazón, y sentimos entorpecer la actividad que estaban ahí haciendo una hora, pero bueno, como tienen también varias cosas que pueden hacer, pues claro, entonces, pero bueno, así nos dan un respiro para que podamos terminar de hablar con la gente sin martillarles a los oyentes también un ratillo. Y estábamos hablando entonces de lo de los bonobos. Ha provocado mucho revuelo aquí en el hashtag que estaba viendo. Almohadilla la cafetera Parlamentos. Almohadilla la cafetera Parlamentos. Antes nos enviaban una fotografía de un parlamento lleno de bonobos. De monos. Sí, es de Bansky esa. No Bansky, sabía. sí. Que es muy... Sí, es conocida, es muy graciosa, que era en el Parlamento británico. Sí. Sí, la crítica que hacía, ¿no? Cuando en distintos momentos, aunque la verdad es que a mí me parece el Parlamento británico, me parece que tienen un sentido del humor muy divertido. A lo mejor es muy británico, pero a mí me hace mucha gracia cuando se meten unos con otros, pues lo hacen desde la educación extrema, pero dándose unas tortas tremendas. Cuenta algo, Ainhoa Goñi, que tenemos unos croissants que desayunar. Cuéntanos algo, ¿qué tal está? Todo bien, todo bien. Te puedo seguir hablando de los bonobos o de otras especies de animales que tienen comportamientos muy peculiares, porque nos es verdad. Vamos a ir sí. a Burgos. Nos vamos a ir a Burgos, nos vamos a ir a Tapuerca, al origen del hombre. Sí, la verdad es que es uno de esos viajes que habíamos hablado en alguna ocasión que teníamos que hacer,
Y la verdad es que ya sabes que, bueno, muchos de las oyentes lo saben, dos de mis sitios favoritos es el Sidrón en Asturias, donde está la cueva de Neandertales, donde se han recuperado más especímenes de esa especie, 13, y lo dirige el investigador del CSIC, Antonio Rosas. Y luego está Atapuerca, que es, pues eso es como se habla de la cuna de la humanidad, está allí cada temporada. Hacen descubrimientos realmente asombrosos y de algunos hemos hablado en este programa porque cuando hablamos de relaciones, y no en este caso de primates, cuando hablamos de las relaciones de los seres humanos, de cómo nos tratamos, de cómo cuidamos o no a las personas, yo siempre recuerdo que otras especies han hecho cosas muy similares a lo que hacemos nosotros, que nosotros no hemos inventado todo. Y es verdad que, por ejemplo, ahí encontraron los restos de ya un niño crecido que había tenido problemas tremendos en el desarrollo, que evidentemente tenía grandes dificultades, o hubiese tenido grandes dificultades para sobrevivir por su cuenta. Y le ayudaba a la comunidad. Ayudaba a la comunidad. Sobrevivir eso nos da una idea de que la solidaridad no es un invento reciente cultural. No es nuestro. Es muy bonito pensarlo. ¿Te pongo leche o te pongo cómo lo quieres? Es leche sin lactosa, ¿verdad? Sí. Con leche siempre. sin lactosa, por favor, sí. siempre Con un poquito de leche sin lactosa para ti. Sí. Ya me he acordado, pero he dicho, por si acaso, no vaya a ser que haya dicho algo de los bonobos que no le haya gustado y me ponga un poquito de leche sin lactosa. Siempre tenemos aquí un paquete de leche sin lactosa para la científica, para la divulgadora. Tenemos aquí preparado. Oye, tenemos que tener cosas peculiares. Que sí, hombre, sí. Además, mira, compramos una vez para Emilio que decía, es que me sienta mal, y ya le tenía yo su paquetito de leche ahí siempre preparado de leche de esta. Oye, que luego no es leche ni nada, porque la leche de verdad sienta aún es la de Asturias fatal. de las vacas. Pero claro, es que la leche... Vacas gallegas, vacas asturianas, vacas españolas. Somos los únicos primates que después del destete seguimos tomando leche. Entonces esto es un poco artificial. Que... Esto hay que hablar un día con un nutricionista, porque seguramente, o con un científico de estos, un biólogo o tal, porque seguramente que eso para el estómago es una bomba, gasolina pura. Sí, es gasolina. Es verdad, es verdad que es fuerte, por eso mucha gente dice lo de que yo conozco a mucha gente también que a través de mí o mi Esta es una polémica como la de la tortilla con cebolla y sin cebolla. No es lo mismo. No es lo mismo, Parecida. querida, no es lo mismo. No, porque es verdad que hay gente a la que una cosa es el sabor y otra cosa es que te siente mal. Porque es verdad que hay mucha gente que toma leche pero que le resulta un poquito pesada, tiene problemas un poquito para digerir y tal, y desde que han empezado a tomar, mira, me encanta, porque María no me está diciendo nada porque está comiéndose un croissant, pero vaya, con los dos carrillos que parece una marmota. Pero sí, porque es verdad que la digieren peor, entonces la toman, pero son comidas más pesadas, pero es igual que otros alimentos que son pesados, pues hay gente que las lentejas, ciertas comidas le resultan mucho más pesadas que evidentemente si te tomas un pescado a la plancha, eso es lo normal. Y es verdad que hay gente que tiene más problemas para digerirla, sin más. Y por eso la leche sin lactosa. A mí es que me gusta mucho cuando vienen invitados. Yo paso un buen rato. Sí. Normal, que es que se nos había olvidado traer el azúcar. Ya he traído yo, pero yo tomo sacarina. Y entonces nos gusta mucho cuando vienen aquí al estudio. Porque te cuento tonterías grandísimas. Pasamos un buen rato, con la gente. Y me divertí mucho. Estuve aquí hace 2 semanas, creo que era. Porque el resto estaba de viaje y la verdad es que muy, muy divertido. Y además he traído curasanes del barrio que los hacen en la panadería aquí al lado, que están estupendos. ¿Habéis visto? Os dije la otra vez, os voy a traer integrales, lo que llaman integrales, que realmente son de semillas y son brutales. Es como el pan de semillas. Nos ha gustado mucho. Bueno, entonces íbamos a ir a Atapuerca, ¿no? Vamos a ir a Atapuerca, sí. Pues va a ser estupendo además poder hablar con alguno de los directores. Arzuaga seguro que estará con nosotros, y además es verdad que a mí me gustan mucho estos yacimientos que siguen vivos, porque hay algunos que dejan de encontrar cosas y evidentemente terminan en el trabajo, pero estos yacimientos vivos estamos realmente viviendo cosas únicas. Llevan muchos años ya trabajando en él, pero siguen encontrando cosas todas las campañas y cambian realmente la forma que tenemos de ver el mundo y de dónde venimos, ¿no? Que siempre hablábamos eso de que somos esa especie estupenda. Ya sabemos que no lo somos tanto, que aunque nos cargamos alguna de las otras y estamos cargándonos alguna de las actuales. Pero yo tengo interés porque yo lo que quiero es que vayamos al lugar donde se inició todo. Porque yo tengo una tesis que han abandonado los medios y todo esto, pero llevamos 400.000 años, no sé cuántos miles de años, desde que el ser humano se reúne cada noche alrededor del fuego.
cada noche para contarse cómo ha ido la jornada. Bueno, esto solo se ha roto en los últimos 60 años. Sí, tienes... sí. Se ha reventado. Pero 400.000 años de seres humanos pasándose la información del día, de cómo estás, qué has hecho tú, yo me he encontrado con una lagartija, ¿sabes allí donde acaba la acequia? 400.000 años de esto. Y de pronto, en los últimos 60, retrata una transformación humana bastante... Así que, sí. Yo creo que es verdad que la forma de cómo nos relacionamos y cómo dedicamos o a qué dedicamos nuestro tiempo libre ha cambiado. Es verdad que en Atapuerca, además, y en otros yacimientos donde se han encontrado restos humanos, sí que nos hablan de cómo nos hemos comportado. Y ese momento del fuego, que además es incluso más antiguo por pruebas recientes, pues sí que nos habla de después de todo un día cazando, preparando distintas cosas, Vamos, incluso tomando medicina, porque hemos hablado de que hace 30.000 años el neandertal sabía que el sauco o que un hongo que creaba penicilina, evidentemente, pues le ayudaba a curarse, ¿no? Ese tipo de aprendizaje es algo que se fue contando a lo largo de la historia, que además iban comunicando en esos momentos de, a lo mejor, de reflexión o de recogimiento frente al fuego, frente, pues no sé, de descanso frente a después de la lucha, después de la caza, ¿no? Y es verdad que se ha perdido, pero bueno, se ha perdido porque mientras cualquiera de nosotros está hablando, es lo que decimos al final, creo que dedicamos el tiempo a otras cosas que tenemos fuera. Yo ya sabéis que soy una firme defensora de dejar los móviles en la mesa cuando estamos cenando, de pinchos o de lo que sea, porque tienes que vivir cada momento y si quieres hablar con una persona que está en el móvil, quedas con esa persona, ¿no? Pero claro, el mundo ha cambiado tanto. Sí, ha cambiado muchísimo. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Porque es verdad, le he dicho que se incorpore un rato a desayunar con nosotros. Que estábamos aquí. No puede tener los croissants. No me digas que hay croissants. Sí. Pilar, yo te he traído uno para ti, pero claro. Bueno, el viernes voy y lo recojo. No te digo que te lo congelen, pero ya. Muchas gracias, Ainhoa. Claro, le estaba diciendo a Ainhoa que el ser humano lleva 400.000 años sentándose alrededor de una hoguera en las familias, en los grupos familiares, en las pequeñas tribus, en los pequeños colectivos, para hablar de la vida. Todas las noches, alrededor del fuego, cuando calentaban la comida. 400.000 años. Y esto ha dejado de pasar más de 400.000. ¿Hace cuánto? Pues en algunos sitios se habla de 1,5 millones. Se habla de yo acabo de repasar. Yo acabo de repasar la prehistoria con mis hijos que tenían examen esta semana. ¿Y qué dice la prehistoria? 5 millones de años. ¿Del fuego? No, del fuego menos, del fuego mucho menos. O sea, empieza la prehistoria hace 5 millones de años. Es del Erectus. Es del Homo erectus. Y no va con segundas. Es que Fernando, perdóname, es que Fernanda, pues he dicho Erectus antes de Homo erectus y ya me ha mirado con una cara de, oh Dios mío. El Homo erectus siempre es una buena decisión. Sí, y él iba a decir una burrada, que no voy a hablar de especies, que me pierdo. No, hoy hay mucho empoderamiento aquí en el programa, me tenéis en minoría de género. Ya, bueno, y de fuerza y de varias cosas. Minoría parlamentaria. Bueno, eso no es malo. No, a mí me parece muy bien. Yo siempre me siento más cómodo trabajando con gente sana, gente respetuosa. Pero, y entonces, no, pero estaba diciendo... Dijo el Cromañón al Sapiens. No, pero la burla tampoco... O sea, tú no puede crecer a base de hacerme pequeño a mí. Como que no, vengo cada 2 semanas y la diversión es tan grande. O sea, uno no puede empoderarse a costa de pisotear a los cercanos. Te he alimentado, he dicho que luego igual te golpeo, pero te voy a dar fuerzas primero. Yo les he alimentado, estaba aquí tomándose un café. Si él no puede es porque no tiene fuerzas suficientes. Pero bueno, que decíamos que hay más de 1 millón de años, entonces más de 1 millón de años sentándose alrededor del fuego, 1 millón de años. Pero esto es una pasada que el ser humano, la especie, su conocimiento se haya extendido a lo largo de 1 millón de años a costa, entre otras cosas, de esas conversaciones en torno a las hogueras y que solamente en los últimos 60, luego lo que pasa es que la propagación de la información con las redes y con la tecnología es brutal, pero ¿sabes? ¿Has visto la noticia de Punset, Pai? No. Ha fallecido Punset esta mañana y lo hemos recibido con muchísima tristeza por esa capacidad para divulgar la ciencia y el conocimiento que tenía tan maravillosa y ha fallecido esta mañana después de una larga enfermedad
Sí, la verdad es que sí que es la verdad que además con ese estilo de comunicación tan personal que él tenía era capaz de llegar y de hacerte entender cosas que son complejas. Es verdad que esa habilidad es algo que vamos a echar mucho de menos, yo creo. Sí, la verdad es que la tenía un poco era del estilo a Sagan o a otros grandes divulgadores que hay en otros países, ¿no? Y es verdad que en España fue como el primero muy conocido. Ahora es verdad que hay alguno más con programas, pero tuvo en Antena ese programa muchísimos años y fue un poquito Es verdad que para mí, lo he dicho antes, era una forma de contar las cosas muy personal, como dice Pilar, muy divertido y además con un equipo detrás fantástico que hacía un trabajo visual para que pudiésemos ver la ciencia, no hay más hace 10, 15 años, 20, cuando aún no podíamos ver muchas cosas o no podíamos intuirlas y ellos creaban una imagen fantástica de la ciencia. No tenemos película decidida para el viernes, para el Videoforum y estoy viendo en el chat, oye, hay que decidir la película. No sé si tenéis alguna sugerencia o si alguien del chat tiene alguna sugerencia. Creo que ayer sugirieron alguna que dije, ya la hemos tratado, pero luego no la habíamos tratado. Si se te ocurre a ti alguna que hayas visto, Pai, recientemente, interesante, o si os ocurre a vosotras alguna película, o no hay mucho consenso en esta ocasión, no hemos encontrado. Es que además yo quería que nos distanciásemos un poquito del asunto político. ¿Y algo de ciencia? Algo oxigenado. A mí hay una precisamente de ciencia que vi hace un par de meses. Es más antigua la película, pero se llama Figuras ocultas. No sé si la habéis visto, sobre las 3 matemáticas negras. Maravillosas, sí. Que, claro, contribuyeron al viaje del hombre a la luna y, sin embargo, han sido olvidadas. Prácticamente me encantó esa película. Sí. Me pareció, y además creo que puede tocar muchos temas interesantes y bueno, yo ahí pues lo mira, dejo. yo creo que hay bastante consenso porque estaba leyendo estaba escuchando a Alberto Martínez y justamente antes de que lo pronunciases ha dicho Figuras ocultas sería una buena película, así que os habéis leído la mente. Totalmente. Alberto, estoy totalmente contigo. Ya somos 3. Sí, porque además es verdad que justo esta semana, hoy con lo del tema de Punset es bonito, tratar un tema de ciencia, y es verdad que esta película, decía Pilar, no trata varios temas. La mujer en la importancia de la ciencia, que ha sido ocultada muchísimas, porque no ya ha pasado desapercibida, no, se ha ocultado de forma directa, y en este caso además hablamos de mujeres negras que como además refleja, no voy a adelantar mucho, pero refleja la película que era un doble castigo, ¿no? Era como ser mujer y ser negra te complicaba las cosas muchísimo más. Y sí, la verdad es que además lo trata con sentido del humor, aunque desde la dureza, pero es una película preciosa además. A mí me gustó mucho. Venga, pues esa peli es bien. Y Mercedes también lo apunta, Marelka también, Figuras ocultas, pues ya está, decidida por consenso. Vamos a hacer este ejercicio democrático en el programa así en directo, así con una cierta frecuencia de... Me parece muy bien. Yo también lo secundo. Y además también, y fíjate, ahora que hablábamos de mujeres, también habla esta película del empoderamiento de la mujer, no solamente desde la parte de la ciencia, sino que uno de los personajes también tiene una vida un poquito más peculiar que le obliga a poner un poquito el punto sobre las IES en algún momento, ¿no? Con el tema de los hombres. Genial, sí. Figuras ocultas. Peliculón. No se habla masticando, Fer, en la cafetera sí. En la cafetera no cumplimos las formalidades. Estas las convenciones sociales. Aquí somos enemigos de la convención social, mame. Y cuando hay croissant es más, ¿no? Y cuando hay sobre todo porque aquí o comes croissant o alguien come croissant. O sea, esto es como... ¿Habéis visto estos cerditos? Perdona que voy a empezar ya a comer porque me he despistado medio segundo y quedan 3. Eso, ¿no has visto los cerditos entetados que van todos, saltan ahí a mamar y dice cerdito que no corre, claro, cerdito que no come? Hombre, es que pues además esto es igual. Aquí hay... cerdito que no corre, cerdito que no come. Que hay pezones limitados y hay croissants limitados también. Aquí pasa igual. Entonces, recuerdo que uno es mío. No. A ver, salvamos ese, habrá que congelarlo. Me estáis empezando a asustar. A mí manejar lenguaje políticamente correcto, que yo no estoy preparado para estas cosas de la modernidad. Se llama pezón. Pezón. Políticamente correcto es pezón. Sí, es verdad. Los niños pequeños ahora que dicen, ¿cómo le explicas a los niños cómo tiene colita? ¿Te duele la cosita? Este tipo de cosas. No, se llama pene. Es un pene, sí. Sí, pero es así. Y entonces, pero entre los padres hay mucho debate en este tema. Vagina, pene, pero ¿sabes no pasa cuál nada. Es la cuestión? Es verdad que yo creo que
Son como palabras grandes, esos que dicen, no, son palabras grandes. Dicen, no, es una palabra, el brazo es brazo, y si tú le quieres dar una simbología o una cosa que no existe a una palabra, se la das. No hay mejor forma de normalizar las cosas que decir las cosas por su nombre. También se puede decir en inglés, nipple. Nipple. Sí, claro. Nipple. Yo es que hablo muy mal inglés. El hashtag Free the Nipple fue muy conocido. Pai y Ainhoa hablan perfectamente inglés. Pai es bilingüe perfectamente. Yo digo nipple y creo que estoy hablando de Apple. Sí, entonces, sí, que también podríamos hablar de el acento. Sí, perdón. Pero da igual, no tengo. Yo ya no tengo vergüenza. No. Pero ya para aprender sí, porque desde que te conozco me he reído de las gracias cuando hablas en inglés y seguimos igual. Lo he intentado, pero ha eso sido un fracaso. No es cierto. Yo desde que le conozco también. Lleva intentando aprender inglés desde que le conozco. Pero lleva intentando, dice que lleva intentando, porque realmente no le he visto yo coger un libro. Ya, pero luego he tenido gente a mi alrededor como Pai que tienen la sabiduría. Oye, Pai, yo te he anunciado como la persona que iba un poco a ponerme límites. Yo siempre he dicho, porque claro, Pai y yo nos conocemos desde hace ya un porrón de años, más de 20 años. Sí, mejor no decir cuántos, ¿no? Y entonces siempre he dicho que Pai era la que conseguía. Al principio Mary lo intentó, pero ya me desboqué un poco y entonces ahora necesita ya no me refuerzos. Respeta. No tengo autoridad. Necesita refuerzos. Mary, tú puedes. Pero vamos, aquí estamos para reforzar. Lo que hemos hecho ha sido dejar una línea abierta con el ordenador de Pilar para comunicar de vez en cuando en la cafetera. Entonces hemos adquirido un aparato que se llama EQ, así como muy sólido, muy profesional, y entonces hemos dejado esta línea abierta para de vez en cuando preguntarle a Pai. Y así Pai puede intervenir en el programa, tiene libertad para... me parece estupendo. Libertad para censurar. Me parece muy bien. Sobre todo para censurar. Tiene el botón del pánico. O sea, cuando ve que en la emisión hay algo que no es adecuado, hace pinky y puede cortar la emisión. Me juego el collo que le ha puesto una caja encima en plan no tocar. Dices que se apañen ellos. Sí, que sí, se ríe. ¿Cómo por me algo, conoces, Ainhoa? Dice, ya, pero cuando se han metido en el barro, yo ya aparezco. Yo ya me reservo por si acaso la capacidad de cortar. Sí, pero es que la tecnología está cambiándolo todo. O sea, podríamos pensar, ahora estamos repartidos por diferentes lugares así del mundo, y entonces esto es muy increíble. O sea, igual yo soy un poco fanático de estas cosas, pero me resulta increíble, ¿no? Poder estar escuchando a Pai como si estuviera aquí sentada. Sí, bueno, es verdad que las formas de comunicar, lo que hablabas tú, de estar alrededor del fuego... Solo falto yo, me he estancado. Bueno, no queríamos decirlo. Podía estar en una casa en la playa ahí mirando al vacío y sí. Pero mira, ahora que decías lo de la prehistoria, lo de que los seres humanos llevan 1 millón de años reuniéndose en torno al fuego, esto al final es un poco llevar esa idea y ese concepto a la edad actual, ¿no? Es verdad que a lo mejor ya cuesta por la vida, por el ritmo de vida que llevamos, reunirse tan frecuentemente, eso, alrededor del fuego, que era muy simbólico, pero bueno, nos podemos reunir en torno a la EQ, que también tiene además, su punto, mientras la esencia sea la misma. Nosotros hemos instalado aquí el momento de la sobremesa cafetera, donde pues nos situamos en torno a unas tazas de café, que es el nuevo fuego, pero es matutino en lugar de nocturno. Lo que pasa es que, claro, en aquella época, en este 1 millón de años que ha pasado, tenías que contar las anécdotas del día, lo que te había ocurrido en el día. Y tenía un romanticismo, es verdad. Yo creo que cada X tiempo, en serio, nos tendríamos que sentar alrededor del fuego. Yo sabéis que este fin de semana lo he hecho, os he mandado algún vídeo, he subido algún vídeo, algún story y he cocinado en el fuego. ¿Dónde lo has enviado, perdón? En Instagram. He subido una story en Instagram. ¿Un story? Un story. No, que siempre se ríe mucho de que los españoles decimos el ES. Es como, ¿de dónde eres? Y dices, Spanish. Y dices, que no, que dejemos de decir la E delante, que solamente es en España cuando decimos la palabra. Pero bueno, he estado cocinando alrededor del fuego de verdad, en el campo, en un fuego maravilloso, bueno, en fin, cordero con patatas, cebolla y tal y cual, estupendo. Hemos visto en Instagram que has estado haciendo cordero. Sí, estaba haciendo cordero, en un horno de leña y tal. Sí. Y es verdad que, claro, tienes una parte previa, a mí me recuerda mucho, es muy típico del norte además, y mis padres lo han hecho siempre, lo de estar con los amigos y te juntas 10 horas antes, dices, un cordero no tarda tanto, no, pero es eso, es el estar alrededor de lo que sea, haciendo algo, cocinando, no sé, mujeres que se juntan para coser, para hablar de cualquier cosa, los hombres que cocinan, que pelan patatas, lo que sea. Yo es que lo he visto desde pequeña, pues mi padre eran los hombres los primeros que además iban
y abrían y no sé qué, y empezaban a lo mejor a pelar patatas o lo que sea. Y se empezaban a incorporar los distintos amigos, se pasaban 10 horas allí y era una excusa como otra cualquiera porque empezaban a preparar la leña, la cortaban, el no sé qué, el no sé cuándo, preparaban las ascuas. Y así poco a poco te ibas contando las últimas semanas, sí, te contabas la semana, se hacía otro tipo de cocina, y dices, tardas 6 horas, dices, sí, es que ese no es el final, el Oye, camino pero vamos a es lo tener, importante. en Atapuerca vamos a tener a Arzuaga, ¿no? Sí. Va a venir Arzuaga. Sí. Y entonces hay que preguntarle por estas cosas, hay que apuntar estas cosas, porque es verdad que los hábitos han cambiado muchísimo. Y las cosas, como decía María.es, se hacían en comunidad, en los pueblos, la vida de los pueblos, la vida de la comunidad. La caza. Te pones enfermo en un pueblo y te cuida medio pueblo. Sí. Y esto pasa en Castellote, claro, tienes tu centro de salud o tienes a enfermero Salesa que se acerca a verte. Pero el pueblo, hay como una conciencia colectiva. Esto en las ciudades está desapareciendo a una velocidad gigantesca. Pero al final te conoces y lo hemos hablado muchas veces Bueno, también. es que haces tu propia comunidad, porque aquí Claro. nosotros hemos hecho nuestra pequeña comunidad. Lo hablábamos que... Pues Pero eso- yo creo que son comunidades más pequeñas. Yo creo que, y es verdad que en las ciudades intentamos no caer en ese individualismo, en esa soledad también, porque yo creo que también la soledad va a ser se habla mucho de que el estrés va a ser una de las enfermedades del siglo XXI, yo creo que también la soledad, ¿no? Puede ser también una gran enfermedad. Y intentamos hacer pequeñas comunidades, pero por ejemplo los pueblos o lo que hablabais de cómo se hacía antiguamente, eran comunidades más grandes y yo creo que también más unidas, ¿no? Bueno, depende, como dice Rubén, depende del pueblo, Depende y depende del de pueblo. las lindes, y depende que no tengas un problema con un vecino. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en un pueblo nunca ocurriría lo que ha ocurrido en muchas ciudades, en Madrid entre otras, de personas fallecidas que 3 años después han sido descubiertas. En un pueblo te acostumbras a verle, conoces cada costumbre, pues es como un vecino aquí con el que realmente te llevas. Y sabes que a tal hora sube la ventana y dices, no, además te sabes los horarios, este está trabajando, uy, déjame, ahora a lo mejor recoges el paquete de Amazon o de cualquier empresa porque sabes que está en horario de trabajo. Te ocurre con 4, en los pueblos ocurre. Y además compras a lo mejor los mismos sitios, todo el rato lo mismo y al final te acostumbras. Mira, dice Marelka, me encanta el cordero a la brasa. Cuando veraneaba en Rubielos de Mora siempre torrábamos cordero. Qué rico. Pues la próxima vez me Torrando llamas, cordero. que yo te digo una cosa, corto leña, preparo el fuego además muy rápido, se quedaron asombrados conmigo, que yo siempre digo que yo seré muy de ciudad, pero en fin, que tú a mí me das una chetela leoparda. Bueno, tenemos esta línea abierta con Pilar de la Peña, entonces, Pai, de vez en cuando pues podemos ir conectando. Tú cuando veas que durante el programa quieres aportar... Pilar, imponte. Yo me apunto al cordero, yo me apunto al cordero también. Oye, pues te digo, si a ti se te da bien cortar cebollas por la mitad y ya contar historias que yo ya me encargo del fuego y tal. Sí, porque además no hay nada más. A mí me encanta, es verdad, que hacer ese tipo de cocina, igual que, por ejemplo, me gusta hacer paella, tortillas, o sea, cosas que llevan bastante tiempo de elaboración porque es el cachondeo de estar tranquilamente hablando en la cocina con mucha gente. A cocinar. Yo soy de las que prefiere estar tomándose un vino y decir lo que necesitéis y yo puedo ser ayudante. Es que tú eres de las que estás sacas de la nevera, claro. ¿no, María? Claro, o sea, yo soy la ayudante, entonces yo puedo estar con mi copita de vino o lo que sea y entonces yo digo, lo que necesitéis que haga, lo hago, pero yo, ideas creativas de cocina, He sido testigo de eso, pero es la típica que te da mucha conversación mientras tú preparas, no sé, comida asiática que estuvimos haciendo hace bien poquito y ella, oye, estupendamente me iba rellenando la copita, hablando, cambiaba la música. Oye, en un grupo, como en aquella época, cada uno tiene que hacer lo que mejor se le da a hacer. Quien es DJ, que se da bien cocinar, quien abre bien las botellas de vino, porque hay gente que se da muy mal. Oye, o quien da conversación, Bueno, o que quien pone eres la mesa. muy grande, Goñi, dice aquí Ángel, y que les gustan tus propuestas gastronómicas, porque además de esta vertiente científica de divulgadora que tiene Ainhoa Goñi, pues, oye, lo que pasa es Pero que... no es solo gastronómica, Fer. Yo creo que no es solo gastronómica, eso es lo bueno, ¿no? No hace falta que seas un cocinillas, sino simplemente totalmente. eso. Utilizarlo como excusa para reunirte y Exacto. compartir anécdotas o compartir la vida. Yo creo que eso es lo Mira, grande. Apoyo diciendo, si se te da mal, tú corta unas patatas y las fríes, pero alrededor del fuego y con los amigos abriéndote la Yo hago muy botella de bien, vino. pues yo hago muy bien la fogata. Dice Nativo Tecnológico, ¿ves? Ahí conectamos, Goñi. Yo también soy paellero todos los fines de semana Oye. del mundo. Esto tiene que ser Pues te de invitas ascendencia cuando valenciana, quieras, porque hombre. tú tienes raíces valencianas. Sí, yo, Ah, claro, raíces no, o sea, yo nací allí, lo que pasa es que explicarlo. mi familia es navarra,
son todos de Navarra, como digo yo, de los pimientos del piquillo, los espárragos de Lodosa, y luego, pero yo he nacido en Alicante, entonces tengo una mezcla muy peculiar, especialmente con la alimentación. Dice Alberto Martínez, aquí en Córdoba nos gusta mucho hacer un perol, que es irte al campo a cocinar un arroz, se come a las 5 de la tarde mientras estás picoteando y bebiendo cerveza. Hombre, claro, porque además que ya llegas a las 5 y dices, no sé si tengo hambre, si ya me he comido todo el lomo del mundo. Pero tenéis vosotros el azúcar muy bien. Yo sí como a las 5 de la tarde igual le devoro el pie a alguien. O sea, porque además me empieza a cambiar el humor. Es como que... Pero hay que comer, ¿no? Pero es que el truco de eso es que tú comes tarde, pero tú vas picando. Porque si además, vuelvo a lo mismo, el viaje, lo divertido es el viaje, el camino. Llegas allí y va a estar estupenda la paella y el perol. Hombre, un perol de estos a las 5 de la tarde... Y te coges una siesta debajo de cualquier árbol a bueno, la que ya hemos divagado mucho así alucinas. como de la vida, pero sabéis que este ratito es el que dedicamos un poquito en la cafetera a servir un poco de café, aparcamos los periódicos y hablamos de la vida y de las cosas y de las costumbres y divagamos un poquito sobre todo esto. Habíamos pedido una tregua en el martillo hasta las 10, ya nos estamos pasando 4 minutos, igual que ellos han sido respetuosos, pues vamos a ser respetuosos con los límites. Pero en todo caso, Pai, gracias de verdad de corazón por mantener esta línea abierta cafetera, esta línea global abierta, porque además está muy bien, Pai siempre está atenta a lo que está ocurriendo en todo el mundo. Excepto esta mañana, que me has pillado hoy un poco off, entonces, pero vamos. Bueno, pero Pai habla muy bien francés e inglés. Yo también, justo lo mismo que... ¿Hablar un poco de francés? Ahora os va a entrar la timidez. No, moi j'ai pas de problème, je peux parler français. Pues me encanta su acento, por Dios. Sí que tiene un acento. Sí. Bueno, no tiene mérito, ya te contaré los detalles. Ah, no vale, porque mérito, yo tuve acento belga mucho tiempo y me da mucha vergüenza y luego poco a poco lo fui dejando y desarrollé más acento francés. Pero tú hablas francés, entonces, sí, porque también. aprendí en Bélgica, entonces pues yo pero tenía acento belga. Pero tú tienes un acento muy peculiar. Pues yo aprendí Bueno, no sé si lo quieres por favor, contar, no sé si lo quieres comunicaros contar. en francés para que nosotros... no tienes que verle la cara que tiene este aquí. No, yo sí que a mí me gusta. Me lo imagino. Oye, no he puesto ninguna Pero cara, ¿por qué es verdad? ¿Por qué tienes esa mezcla de acentos? Pues no lo sé, porque realmente aprendí, yo viví 10 años en Bélgica, hice toda la educación primaria en Bélgica, ¿Dónde? con lo cual, ¿Se por puede eso digo que preguntar? no en Bruselas. En Bruselas. Yo estuve en Louvain-la-Neuve. Ah, en la universidad. En la universidad. Sí, es posteriori, claro. Sí. Yo me fui con 4 años y volví con 14. Tienes un acento precioso. Es verdad que a mí me decían mucho tal, pero a mí el acento belga me gusta. Es que, claro, al haberlo aprendido allí... a mí me gusta el acento belga, pero bueno, sí, en fin, bueno, el de la el francés es como más fino, el francés es más fino. Sí, el francés es más fino. Es verdad. El acento francés. Los españoles ya son otra cosa, pero ese francés guapo, así, ese es más fino. Es más fino y lleva una baguette. Voy a dar el botón del pánico. Sí, porque va a decir baguette, vino y queso en medio segundo. Te voy a poner, es verdad, te puedo poner un botón de pitido y tú pulsas y me cortas la señal así con un pip. No, ahora tendré que decir no he dicho nada, he dicho una cosa así de los franceses. Los franceses son siempre muy elegantes, muy sofisticados. Son, bueno, claro, son estereotipos que se crean, pero es verdad que cada país tiene una estética, o sea, en general, ¿no? Si generalizamos, hay estéticas y es verdad que los franceses, sí, yo siempre digo, yo tengo las amigas francesas, sí, yo mis amigas francesas siempre digo, han nacido elegantes y aunque se pongan una camiseta con agujeros, parece que la han comprado así. Hércules, por ejemplo, dice el conde de Montecristo. Total. Pero bueno, que no sé, porque nos vamos por unas ramas. Por los cerros de Úbeda, no por los cerros. Oye, me habéis taladrado la cabeza. Ya. Habéis pasado del taladro del vecino al... Es que hay que conseguir ordenar un poco la conversación porque si no es verdad que esto puede ser un poco tortura para y como los no tiene oyentes. ninguna botella de vino que abrir ni música que poner. Pero yo tengo que pendiente esto de... Yo creo que la cafetera... Déjame, ¿qué estaba tocando el azúcar? Pues no la toques, que luego se comparte. Voy a hacer de mediadora, al final. Que yo está revolucionado, Fernando, hoy. No, estoy súper tranquilo, me revolucionáis. Que yo creo que María.es debería hacer la cafetera y yo un cervezas y porros así eventualmente. Me parece bien. Claro que es muy listo. Y entonces encendemos... Quiere la parte de la fiesta. Mary, imponte. Yo la de madrugar, claro. Encendemos la chimenea y hacemos pues esto, pero alrededor del fuego. Porque es que, oye, de verdad, vamos a ir a Atapuerca y hacemos esta conexión y en breve además. Sí, a ver si Pai puede en los libros escolares de sus hijos mirar la fecha concreta del fuego, de la que se inició el fuego, para tener una referencia. Y hablamos de alimentación. Podría ser muy divertido también hablar allí de cómo ha cambiado la alimentación, que sí que además hay pruebas, y hay pruebas en distintos yacimientos españoles, incluso cuando se empezó a comer marisco,
fresco y cosas así, o cuando nos empezamos a decorar. Que además a Arzuaga le gusta chulas. mucho comentar Hombre. estas cosas y juega muy bien y Sí, sí. sabe muy bien. Es un gran divulgador también. Pai, gracias, de corazón. Nada, muchas gracias a vosotros. Y Iba a Ainhoa, decir, bueno, un placer oírnos. A ver cuándo coincidimos otra vez, ¿eh? Sí, que hace mucho que no nos vemos, Hombre, ¿verdad? y tanto. Te escucho, pero no es lo mismo. Me pierdo No, la lo parte mismo. más divertida. Ten cuidado, No, lo Fer, mismo. que igual te dan la espalda y se ponen a hablar en francés y ya... Y estás fastidiado. Claro. Bueno, que nos vamos Bueno, a ir. igual pone esa cara, esa carita. Bueno, le va a encantar. Es que era para hacerle una foto. Pues no me Pues ha no dado he hecho tiempo. nada, no me miréis ahora ya. Ha puesto carita de baguette. ¿Me vais a hacer defender a Fer? Cuando no tienes ganas, cuando no tienes ganas. Una cosa que ha no pasado sé. en este programa y que de la que tengo que dar cuenta es de que por alguna razón me he convertido en una especie de bolsa De sparring punching ball. de punching ball Qué va. en el que cuando está Emilio me zurra, cuando está Ainhoa me zurra, Pero y cuando Emilio, no está me zurra pero María antes de Puto, y zurrarte cuando no, yo te Pai. abrazo, pero súper fuerte. En plan, te he echado muchísimo de menos. Desde antes de Te ayer. hace el abrazo del oso. O Pero así. el culpable ¿Qué de todo pasa? es Emilio. Ha Emilio introducido- fue el Él originario empezó. de esta Ha teoría. introducido una dinámica, yo no me he resistido tampoco, he puesto yo muchos. Y nosotros pero- tampoco es que nos haya costado adaptarnos a ella. No, pero que podría yo haber introducido aquí la dinámica del machete y he sido cortés. Te y- digo una cosa, coge un machete, que quien tiene un hacha, claro. Quien tiene un machete tiene un Seamos amigo. primitivos. Boda roja. Gracias. Cuidado, sí, tú encima metes spoilers. Gracias, sí, bueno, Pai. que por favor, que es de hace 35 temporadas. Sí, ya, ya, que- ya, eso le dijeron a Pablo Iglesias. Mira ahí, lo han desfilado. Gracias, adiós, cuidado. Besitos. Bueno, pues así sí que nos vamos y volvemos mañana aquí en la cafetera, pero está muy bien, hay mucha gente que nos dice Fer, no estás solo, dice Nativo Tecnológico, pero es verdad, no metáis más, no digáis nada, chacho. Que es lo mismo. Nos vamos. Que familia, gracias de corazón. Nos gusta mucho, hay mucha gente que está hoy escuchando el programa, muchos expatriados y nos dicen, oye, es que la sobremesa cafetera es ese ratito que me permite quedarme en el apartamento escuchando un poco en el trabajo y ya sabéis que aquí hay una gran familia y nos gusta mucho sentarnos alrededor de las tazas de café y compartirlo con vosotros, que sois nuestra gran familia griega, nuestra gran boda griega familiar. Bueno, gracias de corazón, mañana volvemos con más cosas. Si estás escuchando esto, no estás sola. Hasta mañana, adiós. I know the way that I can be, and still you run. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.